Buenas, pues voy a explicar un poco la dirección artística que he planteado para el videojuego, que es el que he seleccionado, es It Takes Two, ¿vale? Em, Vamos a empezar por un poco, pues, para plantear la estética base, que sería, tendríamos personajes animados estilo cartoon 3D, pues tenemos un muñeco de trapo y un muñeco de arcilla, ¿no? Y luego las escenografías son bastante de colores saturados, tirando un poco a lo infantil, con enemigos pues que no tienen esta imagen terrorífica ni tétrica, es más bien pues tirando un poco con el toque de humor, de dar vida a pues, herramientas o animales, pero con colores bastante, pues eso, saturados y vivos. Todo muy iluminado y pues en el juego la animación y las expresiones de los personajes tiende bastante a lo humorístico y a la exageración, lo cual te da un poco el toque este de amigable o de entretenimiento. ¿Vale? Entonces, mi planteamiento era pues coger este mismo concepto, el mismo juego, y plantearlo más bien por un estilo más stop motion, más oscuro, más rollo Coraline, Tim Burton. em, También hay videojuegos como Clayton Horror que tienen esta estética, pues como de, por así decirlo, terror psicológico infantil, donde se utilizan pues elementos pues, infantiles, como muñecos, juguetes, y todo esto le dan el toque tétrico, ¿vale? Y para ello, pues vemos que pues, lo principal es que la saturación baja completamente, o sea, no tiene nada que ver estos personajes, este tipo de personajes, este tipo de escenario con cuando vamos para aquí, que ya esté todo esto de aquí. La franja verde hacia la derecha es todo lo que he usado de moodboard de inspiración, que ya es baja mucho la saturación y si la hay es para recalcar pues elementos importantes o guiar un poco al personaje pues para el camino. ¿Vale? Una cosa curiosa que he visto y que he aplicado luego al mockup final es que para dar esta estética de terror, pues tienden a cubrir o bien la cabeza del personaje, como vemos como en Little Nightmares, o bien pues deshumanizarla un poco, pues poniéndole, por ejemplo, en estos casos botones, como en Coraline o en Clayton Horror, perdón, o incluso en elementos materiales como las casas, también cuando las personifican, pues para dar este efecto, pues le ponen unos elementos por ojos pues iluminados o con botones. O bueno, mientras que no sean ojos para, para no dar esa sensación pues de humano y dar un poco más de tensión y miedo, ¿vale? Otros elementos, pues la escritura, como todo está un poco más sucio, paletas de colores pues, un poco más desgastadas o sucias, desorden, suciedad en el escenario también, en la escena, perdón. em, todo sin mucho como dibujos, todo como a lienzo vacío, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, le hemos pasado, lo he hecho a través de la IA y lo hemos pasado un prompt donde básicamente pues, le he pedido que baje la saturación a esta escena, ¿vale? Que es la que hemos utilizado y aquí tendríamos el resultado, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande. Vale, entonces es la misma escena, le hemos quitado la saturación, le hemos quitado la iluminación, bueno, la hemos bajado bastante, eh,
Luego sí que creo que sería interesante, que no lo he podido plasmar con el mockup, que fuera puede seguir siendo un juego cooperativo, pero sí que creo que sería interesante que fuera en primera persona, porque así me da la sensación que perdemos, al ser en 3D, pues perdemos un poco el efecto de susto. Es más fácil, creo, dar con ello si se trata de un juego en primera persona. ¿Vale? Y luego también he querido, pues, un poco transmitir la parte del desorden, de la suciedad. Luego los personajes, pues, con estética como de muñeco de arcilla. em, lo mismo, las expresiones, pues, sonrientes, pero un poco tétrico. Todo un poco más rural. Vale, este es como se vería una vista, pues, en 3D del mismo estilo que esta, y esta sí se vería como si fuera en primera persona. Vale, y luego también he querido que se viera en los personajes, pues, cómo cambia la estética, si fuera, pues, en una estética un poquito así más rollo Tim Burton. Vale, pues lo mismo, aquí tienen los botones, pues los botones, por ejemplo, irían a los ojos, la cara, pues un poco deshumanizada, haciéndolo como un poco una calavera de madera. em, Le quitamos el color y entonces pierde toda esa sensación, pues un poco de más rollo infantil. ¿Vale? Y luego he querido poner algún enemigo, ¿vale? Que podríamos tener este, por ejemplo, porque sí que creo que, a ver, creo que se tendría que replantear muchísimas mecánicas, evidentemente, sobre todo también tema de combates que hay, porque, por ejemplo, considero que en un videojuego de terror o de un poco de tensión, pues este tipo de combates pues no tienen mucho sentido y es algo más bien, tendría que ser algo más bien de persecución, de que te puedan hacer daño, que te puedan atrapar. Entonces, simplemente cambiando la estética, cambia, me he dado cuenta que cambia casi todo el concepto del juego, las mecánicas, pues eso, todo el concepto que hay detrás. Y habría que replantear muchísimas cosas. Pero me ha gustado mucho la idea que ha salido cogiendo este juego base, que para mí es un juego que juego con mis amigos y pasas un buen momento, a cambiando esta estética y podrías tener un juego totalmente diferente.